Matías Daguero, contador y asesor financiero, bienvenido a Los Turelo y gracias por este contacto. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Si bien tu foco son las inversiones y aclaras que hay que tener una mirada más amplia que el dólar, empiezo por allí porque, como dicen algunos, no son ecologistas los argentinos, pero piensan mucho en verde. Según el Banco Central, desde mayo, comparándolo con enero, se triplicó la cantidad de personas que compran $200 mensuales. En mayo, la cantidad de compradores fue de 2,4 millones. ¿Qué factores pueden estar incidiendo para que ocurra este comportamiento? Básicamente veo dos factores que son los que más están influyendo. El primero, ante la escasez, o sea, lo bajo que es el monto de $200, hay muchas personas que están comprando a través de terceras personas, los conocidos como boleros digitales. Entonces, eso es lo que hace que crezca en cuanto a cantidad de gente. Y por otro lado, algo que no es solo un fenómeno en Argentina, sino es algo que se está viendo a nivel mundial, y como los impactos que está generando la cuarentena en los cambios de hábitos de la gente, esto de darse cuenta que uno puede de la noche a la mañana perder su fuente de ingreso y eso ve afectado nuestra vida normal. Entonces ha generado una mayor conciencia de la importancia del ahorro. Hay números en otros países que muestran que ha crecido hasta un 30% la cantidad de gente que ahorra. Vos mencionabas los coleros digitales como estas personas que hoy a través del home banking compran dólares en nombre de otra persona que después le transfieren. Esta es una operatoria que le preocupa al Banco Central. De hecho, han anunciado nuevas reglamentaciones para justamente la gestión de las cuentas en dólares. ¿Qué podés comentarnos al respecto? Básicamente lo que pasaba es que mucha gente usaba a través de otras personas, le transfería los pesos, incluso todo lo hacían bancariamente, entonces mandaban los pesos y recibían los dólares, y bueno, esa es lo que no quiere el Banco Central que pase, sino que quien compra sea efectivamente quien ahorra esos $200. Entonces han puesto ciertas limitantes, entre ellos esto de que si uno hace más de una transferencia en dólares por mes, va a tener que justificar, mandarnos la factura o el comprobante o mostrar cómo consigue esos dólares. Vamos a los rendimientos. Centrándonos un poco en los activos que conocen el pequeño ahorrista, el plazo fijo y el dólar, como un inversor un poquito más sofisticado, como las acciones. ¿Cómo han estado esos rendimientos en la cuarentena? ¿Cuáles han sido los activos que han tenido mejor performance en esta suerte de carrera financiera? En el último lugar ha quedado cómodo el plazo fijo. El plazo fijo viene con tasas que, si bien en este momento la inflación está contenida por lo que es la cuarentena, pero con rendimientos muy por debajo de lo que son los otros activos. Entre lo más utilizado por la gente, el dólar, en sus diferentes versiones, podemos observar cómo el dólar blue ha tenido una suba en estos 4 meses de cuarentena en torno al 57%, las versiones de la bolsa en torno al 30%, y después algo que no ve tanto la gente común, por decirlo de alguna manera, que es la bolsa, en lo que llevamos de cuarentena ha tenido subas más que interesantes. Si uno mira desde el punto de vista del Merval, este índice que nuclea a las acciones argentinas, ha subido un 113% en lo que es la cuarentena, y los bonos han subido un 104%. Es decir, que la carrera la ganaron las acciones, los bonos, en segundo lugar el dólar y el plazo fijo. Brevemente, porque sé que también has hecho un análisis histórico, ¿cuál de estas herramientas le han ganado a la inflación, que suele ser una de las preocupaciones de los argentinos? O sea, ¿cómo invertir en mi dinero para ganarle a la inflación? En lo que es, la carrera contra la inflación, el plazo fijo ha sido siempre la peor inversión. Es deportivo perder siempre, por decirlo de alguna manera. No ha servido para cubrirse frente a la inflación en el largo plazo. El dólar en el largo plazo no le ha ganado a la inflación. En plazos cortos de tiempo sí ha mostrado lograr ganarle, sobre todo en momentos de crisis como han sido los últimos 3 años, y es donde quizás esté más fogoneado en la mente de los inversores, de los ahorristas, el tema de que el dólar cubre de la inflación. Pero cuando uno mira plazos largos de tiempo, la bolsa a través de las acciones ha mostrado ser la inversión que sirve para ganarle a la inflación dentro de las que hemos mencionado. Pero en los últimos 3 años,
frente a las caídas que ha tenido la economía, la bolsa es un reflejo de lo que pasa con la economía. Muchas veces uno lo ve como algo desconectado, pero lo que le pasa a la economía real es lo que termina pasando más pronto o más tarde en la bolsa, y es lo que hemos visto en los últimos 3 años, en donde la Argentina ha estado en recesión. Para cerrar, te pido que hagamos un ejercicio de imaginar un inversor de un perfil de riesgo moderado, es decir, no muy arriesgado ni tampoco ultra conservador, con un horizonte de plazo de 1 año. ¿Qué elementos o qué mix de inversiones le sugerirías en este contexto justamente de pandemia y cepo? Bueno, ahí depende mucho el perfil del inversor, cómo termina encarando esa cartera, pero entre las herramientas más utilizadas en el día de hoy por los mercados tenemos las obligaciones negociables en dólares. Esto es deuda de empresas que hoy ofrecen empresas de primera línea rendimientos en torno al 7-9%. Por otro lado, tenemos lo que serían la estrella en este momento del mercado, que son las herramientas Dollar Link, los fondos que invierten en instrumentos más vinculados a lo que es el dólar oficial, y eso lo que muestra es la evolución del dólar oficial a través de una inversión. Después también encontramos CDRs, esta posibilidad de invertir tanto en pesos como en dólares, en comprar compañías de otros países, como puede ser Coca-Cola, Apple, McDonald's, y la lista sigue. Y por último, ya la parte agresiva dentro de lo que es un portafolio moderado, encontramos las acciones argentinas y los bonos argentinos. La última pregunta tiene que ver con lo que he escuchado muchos especialistas decir, es momento de estar líquidos. Sin embargo, algunas personas afortunadas, digamos, en este contexto, que han logrado cosechar algunos ahorros, están pensando si invertirlos, por ejemplo, en bienes durables, en el caso de los inmuebles, un departamento, o comprar un auto. Para vos, ¿es momento de hacer ese tipo de operaciones en bienes durables? Respecto a lo de estar líquido, algo que vimos, y líquido en Argentina suponemos en dólares, porque nadie va a haberse quedado líquido en pesos, pero para personas que estén líquidos en dólares, vimos momentos como el 2002, en donde luego de una gran devaluación siguieron muchos años de estabilidad en lo que era el precio del dólar. Entonces, en algún momento hay que salir de esa liquidez. Respecto a las alternativas que planteas, comienzo por la del auto. El auto no la considero una inversión, sino más bien un gasto. A ver, está perfecto gastar y consumir y darse algún gusto. A la larga para eso uno ahorró, pero sí ser consciente que en lo que estoy incurriendo es un gasto. ¿Por qué? Porque el día de mañana el auto lo voy a vender a un precio menor, medido en dólares o contra la inflación respecto a lo que lo compré. Respecto a inmuebles, estamos en un momento en el que varias consultoras, entre ellas una de las más destacadas, Reporte Inmobiliario, marca que estamos en el piso histórico en materia de rendimientos por alquileres. Esto de cuánto me da el alquiler y cuánto cuesta el inmueble está por debajo del 2% en lo que es la renta neta, y eso hay que restarle los gastos y las cosas que uno tiene, por lo cual es de esperar que para que esa renta vuelva a términos normales, o tienen que subir muchísimo los alquileres, o tienen que bajar de precio fuerte los inmuebles. Muy probablemente se dé un mix de eso, pero considero que no sería todavía un momento para hacerlo. En 2002 la baja llegó hasta el 40% en dólares, hoy vamos en un promedio entre el 12 y el 15% de baja en lo que es en dólares. Donde sí hay una oportunidad es la parte de construcción. La parte de construcción está más vinculada a pesos, y eso también es lo que va a hacer que bajen de precio los inmuebles ya construidos en dólares, que uno hoy puede construir haciendo valer más aquellos dólares que uno tuvo por debajo, o sea, el tema del costo de la construcción se ha movido por debajo de lo que ha sido el dólar. Muchísimas gracias, Matías, por este contacto. Imagino que del lado de los televidentes habrá muchas consultas y dudas que han quedado sin resolver, porque siempre es un desafío en Argentina, digamos, hacer valer los ahorros incluso por encima de la inflación. ¿A dónde te pueden encontrar aquellos que quieran preguntarte y ahondar en alguno de los temas que hemos abordado hoy? Pueden ingresar a www.matiasdaguero.com, Daguero es de AGHRO, y también me pueden buscar en YouTube,
Me buscan como Matías Daguero, que ahí tengo una serie de videos para personas que estén iniciando en el camino de la inversión. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.